Popayán, estudió Derecho, estudió Ciencias Políticas, pero se esfuerza en decir que no es abogada. A mí, sin embargo, me parece muy importante el conocimiento de las leyes y me parece que el derecho siempre ha sido una plataforma magnífica. Efectivamente, ella prefiere que digamos que estudió luego en Italia y que es filóloga. Ella se fue a Italia, duró a Europa, estuvo en Francia también y 14 años completó allá. Estudió muchísimo. En la Universidad de Alcalá de Henares se doctoró en lingüística aplicada. Tiene varias maestrías, también imagínate, estudiar en Venecia, ¿no? Esto debió ser una delicia, esas dos maestrías que obtuviste en Venecia, lo mismo en lingüística aplicada, una gran filóloga. Después regresó a su pueblo, mi pueblo, dice Mónica, llamando así a Popayán. Y es un viaje con retorno como el de Ulises, no un viaje de huida, ¿verdad? Que esos son los verdaderos viajes, los que tienen retorno. Aquí la tenemos en Colombia y en esta tarde maravillosa, ella nos va a contar cómo fue la aventura, realmente el viaje de escribir esa gran novela que se llama El arte de morir, un título, como dicen algunos, no solamente poético, sino premonitorio. Pues Mónica, maravilloso, también has trabajado en el Instituto Caro Cuervo como corresponde a una buena filóloga. Después volviste a Popayán, pero estás radicada en Cali, docente de la Universidad Javeriana en Cali, de la Universidad del Valle. Eh, bueno, se me olvidaba mencionar que también hiciste una maestría en la Sorbona en, ¿cómo diríamos?, en el lenguaje francés. Pues realmente no fue una maestría, sino un curso de fonética y fonología del francés, en realidad. Bueno, pues eres una autoridad. Qué bueno tenerte aquí, querida Mónica. Y con esa novela del arte de morir en que nos invitas a examinar una novela histórica documental desde el yo o desde el totalitarismo. Vamos a darte la palabra para que empecemos como un poquitico a saborear y posteriormente entraremos en un diálogo sobre la misma. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor, es un placer estar con ustedes y con todos los demás asistentes de la Fundación Festival Internacional de Historia. Ya es la segunda oportunidad y es un espacio en el que pues, me encuentro muy a gusto y agradezco mucho esta invitación porque es toda una oportunidad presentar un trabajo de escritura que no solamente se relaciona con la escritura de ficción, sino realmente también con la escritura documental, es decir, con eso de relatar la historia desde la ficción, que, eh, que es algo que de alguna manera ayuda a reconstruir la propia memoria y la memoria histórica, pero desde una perspectiva diferente. Entonces, digamos, creo que es un espacio adecuado para hablar justamente de este trabajo. Pretende de alguna manera hacer ficción desde la historia. Hola, hola. Sí, muy interesante. Entonces, esta novela en que nos propone seguirte, que todavía no sabemos si es realidad o ficción, cuéntanos, inspirada en un gran personaje, ¿no? Un pianista uruguayo de ascendencia alemana, oriental. Eh, bueno, creo que ahí tienes la guitarra precisamente porque también amas la música. También menciono que estudiaste en el conservatorio. De manera que te dejamos y que nos cuentes quién es ese personaje que finalmente vino a morir a Popayán. Pues efectivamente creo que, como decía hace un momento, escribir una novela documental es también reescribirse a sí mismo, es recorrer un poco las rutas que nos han hecho lo que somos. Y en esa medida creo que el arte de malmorir es eso,
porque efectivamente, digamos, estudié en el conservatorio, bueno, algunos años, esta formación infantil que a veces uno tiene la oportunidad de hacer, y además creo que en Popayán, mi ciudad o mi pueblo, como a veces suelo llamarlo, es un espacio en el que en cierto sentido hay una valoración de la cultura tradicional, ¿no? Y espero que también cada vez más de la cultura, digamos, popular. Pero en su momento estudié en el conservatorio y tuve a mi profesor de piano que era justamente este judío alemán uruguayo que había venido para la Popayán. Y bueno, eso fue cuando yo era niña, un gran maestro, un maestro a la antigua, un maestro que tenía toda esta gran cultura europea y alemana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y finalmente, cuando me fui de viaje y volví, me encontré con algunas noticias relativas a su vida y a su muerte. Y bueno, esta fue la génesis del libro, esta fue la forma en la que empecé a leer todo lo que había respecto a su vida, a hacer entrevistas, a viajar, seguirlo, a perseguirlo por todos los lugares, un poco, digamos, sea desde el punto de vista físico, corporal, como desde el punto de vista artístico, estético y desde el punto de vista vital. Quisiera presentarles unas fotografías, porque esta es una novela documental, que quizás puedan también, digamos, involucrarlos en en lo que yo me involucré, que es en perseguir a este personaje, en llegar a atrapar su identidad en contacto con las identidades sociales y las geografías, las identidades nacionales con las que él estuvo en contacto y también con los fenómenos políticos con los que estuvo en contacto. Quisiera entonces mostrarles un poco estas fotografías que encontré en su álbum de familia. Muy bien, no, permítanme, lo voy a presentar como presentación automática, que es un poco más así. Vamos desde aquí. Les decía entonces que esta es una novela documental, es una novela que esencialmente busca reconstruir la historia, pero hacerlo con los mecanismos de la ficción, con los mecanismos del relato literario. Y en esta persecución de este personaje, que fue una forma de reconstruir un poco mi propia historia, y no solo la mía, sino en general de perseguir a un artista en su sensibilidad a través de su periplo vital, me encontré con una historia que ya superaba la ficción. Y al superar la ficción quiero decir que incluso en muchas ocasiones, como creo que le sucede a todos los que nos involucramos en esto de escribir una novela documental, tuve que matizar, tuve que en cierto sentido hacer más verosímiles las circunstancias de su vida. Bueno, aquí estamos viendo algunas fotografías de su álbum familiar, de cuando él era niño, las fotografías anteriores. Voy a devolver un poco la presentación para que veamos un poco las fotografías de su padre, de su madre, y bueno, aquí la fotografía de sus abuelos, ¿no? Judíos alemanes. Y bueno, ya posteriormente me involucré de lleno en perseguirlo un poco por todo el mundo, ¿no? Por Berlín, Montevideo, de nuevo Bogotá, Cali, y posteriormente los Montes de María y finalmente en Popayán. ¿Nos puedes contar si la historia que perseguiste es la historia de un individuo, de este Alfred, o es la historia de una idea, o es la historia de una identidad? Pues lo que pienso a este respecto es que en general yo empecé persiguiendo a un individuo, incluso alguien que yo conocí, alguien que sufrí, porque era un profesor muy riguroso, ¿no? Era un profesor muy riguroso, muy a la antigua, muy de esa forma de percibir digamos, el transmitir este tipo de destreza, de habilidad, desde esa altura del gran arte, ¿no? Y que me hacía sentir siempre muy mal, falta de talento, pero empecé persiguiendo a este individuo en particular
a este, digamos, personaje que conocí y acabé persiguiendo una identidad, que es justamente lo que más me parece interesante y es la identidad del gran artista, ¿no? La identidad de ese, no solo del gran artista, sino de ese gran arte europeo que sale de las entrañas del siglo XIX y que finalmente se tropieza un poco con la historia política del siglo XX. Esta historia política, que es una historia política de grandes cambios, de grandes revoluciones, de acontecimientos, de conflictos, y que impactan profundamente en la sensibilidad de este personaje. Este personaje que, como les decía, es un, digamos, es un fruto del racionalismo, de la ilustración, también del esteticismo y del decadentismo al final del siglo XIX, y de qué manera se tropieza, ¿no? con esa modernidad, con esas vanguardias del siglo XX, y por supuesto también con todos los acontecimientos históricos, nos encontramos con que el protagonista Alfred está, digamos, es en principio un exiliado judío del régimen nazista. En segundo lugar, nos encontramos con que pues vive en Uruguay, vuelve a Berlín, y en Berlín se encuentra con esto que fue la cortina de hierro, con la división entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, con la forma en la que se levanta el muro, con la opresión que sufren los habitantes de la República, de la DDR, de la República Democrática Alemana, con la forma en la que precisamente este régimen totalitario impacta el arte. Después él va a Montevideo, y en Montevideo de nuevo se encuentra con un régimen dictatorial, precisamente por su condición de artista, también por su condición de homosexual. Viene, bueno, es tomado preso y además sufre tortura, sufre represión, y finalmente llega a Colombia. Bueno, y aquí también es víctima de las violencias, de las múltiples violencias de la situación política de nuestro país. Con esto quiero decir que perseguir a Alfred fue, en cierto sentido, perseguir al artista que en ese momento se concebía como aislado en esa torre de marfil del esteticismo más puro, y ver cómo sobre él impactan dinámicas sociales que se alejan continuamente de esta idea del arte, de esta idea del artista. Y en este sentido creo que es también estudiar, analizar, comprender, acercarse a lo que significa ser artista y lo que significó el arte en esa transposición del siglo XIX al siglo XX. Tu libro tiene un epígrafe precioso, a mí me parece precioso por un poco cómo era Lord Byron. Citas aquí a Lord Byron y dices, soy el cuidadoso piloto de mi desgracia. Eso se lo atribuyes a tu personaje. Cuéntanos un poco más cómo fue esa historia para que todos podamos acompañar a Alfred. Cuéntanos un poco. Él pues nació en Uruguay, nos has dicho, orígenes de padres alemanes. Luego, ¿qué vivió y por qué vino a Colombia? Pues fundamentalmente lo que me pareció más interesante, y porque incluye este epígrafe de Lord Byron, es justamente porque en ese sentido, entender en qué medida nosotros somos presas del destino, es decir, la idea de entender nuestra capacidad de dirigir, de conducir, de pilotear nuestra propia vida. Y también en qué medida, por el contrario, somos presa del fato, ¿no? Del destino, de un plan que nos sobrepasa, en qué medida la multiplicidad de causas que envuelven a un sujeto, y también, ¿por qué no?, que envuelven a una sociedad, que envuelven una vida, a una identidad, nos llevan en su trama, en esa maraña de acontecimientos en la que de alguna manera nos debatimos, ¿no? Entonces,
un poco es entender y reflexionar y escribir alrededor y adentrarse en lo que significa ser artista, llevar adelante un proyecto artístico y también en qué medida estamos sujetos a esa serie de tensiones infinitas que nos conducen quizás a un destino ineluctable o quizás simplemente sin darnos cuenta. En una visión voluntarista de la vida y del arte, construimos, relatamos, hacemos una senda, un sendero propio que nos lleva a donde quizás queremos llegar o donde quizás no queremos llegar, pero sin duda introduciendo nuestra voluntad. Creo que en este sentido, ser el cariñoso piloto de la propia desgracia es una idea interesante para contar esta historia, porque tal como yo la imaginé, que está contada en dos secuencias, en una primera secuencia en la que precisamente procuro desaparecer como narradora y proponer una distancia mínima del espectador. Entonces hay una serie de entrevistas a los diferentes personajes que conocieron a Alfred durante toda su vida. Y también hay una serie de, digamos, reportajes, es decir, en este caso estoy abordando directamente digamos, de las diferentes formas de la escritura periodística. Y hay una segunda secuencia en la que fundamentalmente, digamos, me dirijo al potencial lector con esa tercera persona narrativa muy decimonónica, que es el narrador heterodiegético, el narrador que todo lo sabe, que todo lo puede, el narrador que puede ir adelante y atrás en el tiempo, el narrador que puede entrar y salir de los personajes, en la que cuento ya en una perspectiva, digamos, más integral y llevando de la mano al lector la historia de la vida de Albert, desde sus antecedentes, es decir, desde contando un poco la historia de su familia en Alemania, hasta llevándolo a través de su vida en Uruguay, la muerte de su padre, su contacto con los grandes artistas del siglo XX que estaban en ese momento en Uruguay. Me refiero particularmente a, digamos, a los grandes pianistas que visitaban Uruguay en ese momento, y después su formación primero en Berlín y también en París. Y por supuesto también sus amores, su sensibilidad, cómo él se asume como homosexual, cómo él vive la sexualidad, cómo vive el amor, cómo se proyecta también en esta dimensión y qué significó serlo, ¿no? Precisamente a través de esta perspectiva en cierto sentido ideológica y en cierto sentido histórica que propongo en el libro. También después su retorno a Uruguay, bueno, allí siempre hay un poco dificultades para mantener la distancia con el personaje, porque siempre he pensado que cuando narramos algo nos narramos a nosotros mismos, no lo digo solo yo, por supuesto, y ya como tiene que salir de Uruguay, como llega aquí a Colombia, como llega a Bogotá, después como pasa por Cali. Él es justamente uno de los personajes este personaje, bueno, es uno de los que funda un poco la vida cultural alrededor de la música aquí en Cali, después una experiencia en los Montes de María, donde tiene una hacienda ganadera y donde tiene que abandonar por situaciones de la violencia política, donde muere su compañero y finalmente su retorno no su retorno, su llegada a Popayán, su refugio en Popayán, en esta ciudad. Es precisamente eso, ¿no? Es ver cómo lentamente él llega a una muerte trágica, porque además algo más que quisiera decir es que esta es una novela negra, es una novela que por una parte busca indagar, encontrar el culpable de una muerte que no es solo una, que es una muerte plural, porque Alfred no muere una sola vez, Alfred muere muchas veces. Eso también lo hablamos con Mariela, quizás hace unos días cuando estábamos entablando como conversaciones previas a este diálogo, y es que ella me decía justamente que el arte de mal morir era una sola muerte o eran muchas muertes que le sucedían a muchos personajes o eran muchas muertes de un solo personaje, y me pareció justamente una pregunta muy adecuada porque son las muchas muertes de un solo personaje. Claro, y una muerte mucho más violenta
Mónica, si tenemos en cuenta que él nace en un momento en que, por ejemplo, Alemania, que puede considerarse su país, es una gran potencia intelectual. Y como es una gran potencia intelectual, inmediatamente yo creo que ese entendimiento, ese espíritu amplio acoge una diversidad, acoge el arte, acoge la cultura, permite vivir, permite sobreponerse. Entonces todo le prometía a él la felicidad, porque eso es la felicidad, el que lo comprendan a uno y que uno pueda comprender a los demás. ¿Quién iba a imaginarse que en esa cuna de filósofos y de intelectualismo y de buen entendimiento pudiera haber surgido la tragedia que surgió en el siglo XX a través de las guerras? Ya es un desengaño para sus padres, un desengaño para él. Y luego después pienso que solo busca refugiarse con altibajos como las olas del mar van y vienen. Justamente, es precisamente eso, ¿no? Él es alguien que no tiene patria, ¿no? Es alguien que es un sin hogar, él mismo se define, soy un desplazado, ¿no? Porque en una de las, digamos, otro de los personajes de la novela, que es una desplazada de la violencia colombiana, se conoce con él, y pese a que son personas completamente diferentes, ella es una campesina a quien le acaban de matar a su hija, eh, y él es un artista, un pianista. Él le dice, yo soy un desplazado, yo tampoco tengo dónde ir, porque en realidad él no tiene dónde ir desde que nace, porque él sale en el vientre de su madre, él es judío por línea materna y sale en el vientre de su madre hacia Uruguay justamente para escapar paradójicamente del vientre que lo había engendrado, que es la cultura alemana. Esa gran cultura que produce el primer romanticismo de Schiller, de Goethe, que produce también a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, esa gran eclosión de cultura, de filósofos, de científicos, de toda una gran, digamos, generación de intelectuales, y que después todo parece precipitarse y derrumbarse en esas dos guerras mundiales, pero particularmente no solamente en el fenómeno de la conflagración bélica, sino esencialmente en cómo se gesta el movimiento nazi, cómo precisamente se genera esta paradoja en una sociedad profundamente culta, profundamente sensible, profundamente esteta, y es justamente, si lo pensamos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de Hitler, Hitler se definía a sí mismo como un artista, como alguien que buscaba la belleza. Y de qué manera esa búsqueda de un cierto tipo de pureza convierte lo racional en lo más irracional, ¿no? En la persecución más despiadada, que acaba siendo una persecución despiadada hacia sí mismo. Y ese es el drama del protagonista de la novela, que él es alguien que es engendrado por una matriz que lo quiere expulsar, ¿no? Y en esa medida él busca permanentemente volver allí, volver a ese espacio, volver a ese lugar, y lentamente, a lo largo de su historia, esa búsqueda es un desencuentro, esa búsqueda es un viaje dantesco al infierno, es un viaje todos viajamos hacia la muerte, todos viajamos hacia la muerte, pero él lo hace trágicamente, no es un viaje feliz. Es un viaje en el que debe luchar contra el viento, contra las olas, ¿no? Es un viaje siempre en contracorriente, que finalmente también creo que es el viaje del artista, porque como tú bien lo mencionas, Mariela, el artista solo puede sentirse conectado, solo puede sentirse pleno cuando es acogido por la sociedad que lo engendra, que lo rodea. En su caso no es así, es justamente lo contrario. Pero yo creo que mucha gente se está preguntando, bueno, ¿quién es este pobre desgraciado del que estamos hablando y no nos hemos enterado como hacen las biografías aquí en Colombia? ¿Cuándo nació? ¿Qué opuestos ocupó? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Le gustaba la jalea? Bueno, cosas muy prosaicas, pero que son necesarias saber
para que acompañemos a este pobre tipo que no sé si vino con muchísima ilusión a vivir su edad madura y a morir en Popayán. Primero, digamos, es decir, de forma muy así, sin que investiguemos tanto en su alma, ahora, ¿cómo haríamos una biografía corta, pero que entienda la gente? Porque yo sé que muchos y todos van a querer leer tu novela, Mónica, pero antes, incitémonos, a ver, él en qué año nació, era un hogar feliz, tuvo hermanitos, jugó, cómo se educó, vocación para la música, su primer amor, pues ya nos contaste que era homosexual, tuvo desengaños amorosos, que los tuvo. Cuéntanos un poquitito para que nosotros como colombianos sepamos un poquitito sobre qué huellas estamos caminando. Mira que es una pregunta que me resulta al mismo tiempo interesante y difícil, porque por una parte está el personaje histórico, aquel que realmente existió, y por otra parte está todo lo que yo construí alrededor de ese personaje, que son dos cosas diferentes, porque al final de cuentas yo creo que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos hemos construido y cómo nos ven los demás. Pero a propósito de este personaje, yo quisiera decir que fundamentalmente era alguien que creía que la belleza y el arte eran lo fundamental. Hay una anécdota, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas alrededor de él, ¿no? Entonces, yo era la madre de un gran amigo de infancia y entonces ella también era uruguaya y le pedía, por ejemplo, un consejo sobre cómo arreglar su casa. Y él vino, yo estaba allí porque, digamos, compartíamos el mismo medio social y se queda mirando esta casa, que era una casa muy bella además. Él era un gran esteta, ¿no? Imagínense, alguien como Oscar Wilde, más o menos así. Quiero decirles que tenía todo este aspecto al mismo tiempo sarcástico, al mismo tiempo humorístico. Y le dice, oye, ¿y será que tu vecino vende la casa de al lado, el lote de al lado? Esta era su forma de decirle que toda su casa estaba horrible, que no le gustaba, que tenía que volverla a hacer si quería hacer algo bonito, ¿no? Y en general era alguien que buscaba la perfección técnica y que consideraba que el arte era, digamos, estaba por encima de otra serie de valores. Y justamente en esto me parece muy interesante porque si lo pensamos, es una de las aberraciones del nazismo, el poner la belleza, el poner la estética, además teniendo en cuenta que la estética no es una, que la estética es plural, que la estética es relativa, pero persiguiendo un ideal de belleza, y que ellos consideraban que era la belleza por encima de lo humano. Eh, Alfred era alguien al mismo tiempo carnal y al mismo tiempo espiritual. Era amante de la buena mesa, era por supuesto, una persona que tenía un gusto exquisito para la moda, pero al mismo tiempo era alguien que hablaba, era muy mal hablado, era muy vulgar para hablar cuando quería hacerlo. Era alguien que buscaba siempre encontrar lo paradójico, eh, digamos, lo sarcástico en cada situación. Eh, Vivía su vida al límite, ¿no? Al mismo tiempo que, digamos, tenía pocas creencias religiosas, acaba metido en una iglesia y acaba cantando los himnos de la iglesia en sus últimos días. Tenía una relación cercana y morbosa con su madre en el sentido de una gran codependencia de todas las naturalezas, emocional, artística. Tenía una relación muy afectuosa con su padre, ve morir a su padre, ¿no? Ve morir a su padre. Esta es una escena que me contó uno de sus grandes amigos. Decía que él estaba tocando el piano y de repente su padre a sus espaldas se desploma y él sabe que su padre se acaba de desplomar y que acaba de caer y empieza a escuchar que su padre respira afanosamente, pero él no puede voltearse porque sabe que su padre está muriendo y entonces sigue tocando el piano, hasta que llega su madre y encuentra a su padre que ya muerto, muere creo que de un ataque cardíaco. Es un personaje que, por ejemplo, cuando por fin se decide a dejar Uruguay para irse a Berlín, y él ha sentido mucho la dominación de su madre, hace un gesto que me parece muy, bueno, interesante y al mismo tiempo cinematográfico. Su madre, que lo quería mucho, era su hijo único, hablando de si tenía hermanos o hermanas, era un hijo único. Su madre le ha preparado pues una maleta para
un equipaje pues, para todo este viaje en Europa, y entonces él se sube al transatlántico. En esa época él viaja en los años 30 perdón, no, en los años 30, en los años 30 nace. Él nace en 1934 y viaja hacia Berlín, desde Uruguay hacia Berlín, más o menos en los años 60, y su madre le ha preparado pues todo el equipaje, y él se sube a la cubierta del transatlántico y empieza a botar al mar del Río de la Plata cada uno de los objetos que su madre le ha preparado. Bota la ropa, bota, bueno, las medias, los calcetines, los zapatos, el saco, las corbatas, porque quiere deshacerse de todo. Quiere deshacerse también de esa presencia materna que él sentía como tiránica en su vida. También su visión él llega cuando están levantando el muro de Berlín, su visión de esa sensación de opresión. También él llega a presentarse al Conservatorio de Berlín, con lo que él estudió en Uruguay, y sus maestros le dicen, el gran maestro Martínez, que era un gran pianista, que en ese momento estaba enseñando en el Conservatorio de Berlín, le dice, no, ¿y usted por qué viene aquí a perder el tiempo? Usted es un latinoamericano que realmente no va a lograr los estándares del conservatorio. Entonces, Alfred se sienta y empieza a tocar el piano. Y le dice, bueno, perdón, antes de empezar a tocar el piano, el maestro le dice, bueno, le voy a dar algo fácil. Toque la escala de do mayor. Es decir, le está diciendo que él no es capaz de tocar sino lo más elemental, lo que se les enseña a los niños. Y entonces Alfred empieza a tocar desde la primera hasta digamos, desde la primera hasta la última pieza más famosa compuesta para piano en do mayor, ¿no? Entonces, hace toda una demostración de los conciertos de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Schubert, etcétera, 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 que están escritos en do mayor, ¿no? Esta era su manera de demostrar bueno, que no, de donde él venía también había grandes pianistas. Y esta era también su personalidad, ¿no? También su personalidad forjada un poco en esa educación de su madre, como su madre lo había educado, ¿no? En la escuela de la humillación, ¿no? Esto es lo que descubro, lo que relato. También su salida hacia París, él llega a París y en París se encuentra con lo que está sucediendo en el 68 francés, ¿no? Y la forma en que él lo vive desde el caos exterior que se convierte en caos interior, ¿no? Su papel durante esa revuelta y bueno, también su experiencia en Montevideo cuando vuelve. Llega a Popayán destruido, deshecho, en los Montes de María pierde a su compañero de toda la vida, a Hendrik, que era miembro de una etnia alemana, los serbos, no serbio-serbo, que era una etnia que fue particularmente perseguida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que digamos, establece con Alfred una relación que dura muchísimos años y que, sin embargo, bueno, termina cuando Alfred decide abandonar la música, abandonar el conservatorio, abandonar el piano e irse a criar ganado en el norte de Colombia, en la costa norte de Colombia, cerca a Cincé, cerca a Cincelejo y a Cincé, que es otro lugar allí cercano, y donde establece una finca ganadera, pero una finca ganadera muy particular porque había hecho una gran casa donde se llevó sus Steinway, sus pianos de cola, sus obras de arte, porque además era anticuario, así que tenía un mobiliario estupendo, extraordinario. Y una vez allí, es una gran paradoja, ¿no? Él se va digamos, a manejar el hato de ganado al mismo tiempo como uruguayo, pero es decir, que siente toda esta tradición, de alguna manera la incorpora, la tradición gauchesca, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene sus pianos Steinway y se pone a tocar. Y bueno, hasta ahí llega la violencia famosa de las masacres de los Montes de María, y Alfred se salva, pero muere Henry, muere su pareja, y él tiene que huir, abandona todo, abandona sus pianos, abandona sus perros de raza, abandona sus obras de arte, y gracias a un viejo amigo, logra, digamos, llegar a Popayán, pero ya llega viejo, llega enfermo. Y poco a poco empieza su decadencia realmente empieza allí en los Montes de María, pero
digamos, se siente de lleno, se vuelve algo que ya no puede superar en Popayán cuando, bueno, pierde su dinero, pierde su fortuna, pero sin embargo él quiere seguir llevando una vida de gran artista, ya no puede hacerlo, está solo, no tiene ya una pareja, un compañero, y entonces empieza también una búsqueda sentimental, angustiosa, y bueno, se ve un poco obligado a comprar con dinero, afecto, compañía. Y en este declive progresivo se cruza con una serie de personajes que ya específicamente lo conducen a eso que es una mala muerte, a una muerte que se va desgranando en diferentes fases, ¿no? En diferentes situaciones trágicas y que bueno, que acaba finalmente incluso con una investigación judicial, buscando al culpable de quién lo mata, ¿no? Porque esa es otra pregunta, ¿quién lo mató? ¿Él murió? ¿Alguien lo mata por quedarse con los pocos bienes que le quedaban? Pues sí, esta es un poco la historia del protagonista del arte de mal morir. Bueno, es un relato de uno mismo. Yo ahí veo cosas tuyas, querida Mónica. Por ejemplo, Qué miedo que me da que digas eso. no, que sí que es verdad. Mira, primero veo cosas de todos nosotros, de todos los colombianos. Celebro escritores como tú. Colombia tiene infinidad de temas y podríamos pues, tener una edad de oro de novelas, de literatura. Estoy convencida que hay grande talento en Colombia para eso. Últimamente he leído varias novelas en algunas cosas parecidas. Por ejemplo, la tuya no está anclada en ningún régimen político, no está anclada en ningún ideal, va y viene. Es ahí mismo, como tú dices, como lo de Ulises. Eso también me hace recordar una novela de un gran amigo y compañero nuestro de la Junta, que próximamente presentaremos también, y se llama Abolengos, y es de Enrique Morales. Pero lo tuyo es así, entonces, odio que la muerte se va desgranando siempre desde que nacemos, es que suena trágico, pero que es así. Por otro lado, pues ese ideal un tanto de la gente que se ha venido a vivir a nuestra zona, a nuestro país, traen el piano de cola, traen lo que han aprendido de una sociedad más avanzada, lo mezclan con lo primitivo. Aquí el aire promete más felicidad, pero finalmente pues no pueden vivir ese anhelo de libertad que acompaña al verdadero artista. Entonces se convierten en personajes trágicos. El tuyo es un personaje trágico, es un personaje político. ¿Quién es? Eso fundamentalmente yo creo que no hay nada que va a lo político, ¿no? Por más que queramos y lo podemos experimentar todos los colombianos en la situación actual, todos de alguna manera somos sujetos políticos y Manfred lo era, porque en alguna dimensión la estética y la ética se juntan, se unen. Él era un esteta y quiso siempre escapar justamente de la dimensión política, pero nunca logró escapar de la dimensión política porque él encarnaba en sí mismo una identidad y una identidad política. Es un personaje trágicamente político, político a pesar de sí mismo, un personaje que quiso escapar a su propio contenido y no lo logra, ¿no? Entonces, yo también quisiera un poco hablar de que finalmente también se establece esta gran duda sobre cómo muere Alfred, ¿no? Y entonces, en la investigación que yo hago, empiezo a entrevistar una serie de personajes y lo más curioso es que cada uno señala a otro. Entonces, la cuidadora es señalada por los miembros de la iglesia a la que él finalmente había entrado y eso me parece muy curioso, que un personaje que realmente siempre rehusó sumarse a cualquier tipo digamos, de filiación política o religiosa, acaba buscando un espacio donde se sintiera, creo que fundamentalmente menos solo en una iglesia. Y entonces los de la iglesia dicen que fue la cuidadora, la cuidadora dice que fue la iglesia, los de la iglesia dicen que fue la médica dice que fue otro personaje. Es decir,
hay como, pero lo que me parece más interesante es que lentamente él va pasando de mano en mano de estos diferentes personajes en los que él busca cuando ya está, digamos, enfermo, busca para asirse a ellos, para recibir el afecto y la compañía y el hogar que le escapa realmente desde que sale, creo, no de Uruguay, sino de Alemania. Empiezan de alguna manera a incidir sobre su vida, sobre su sensibilidad y por supuesto sobre su salud. Y cómo asistimos entonces a esta muerte trágica, esta muerte que va en pequeños grados, lentamente, como si fuese casi un destino indefectible, pero hacia la que él se dirige sin saberlo y sin pensarlo. Pero realmente cuando me acerqué a estudiar la historia de su muerte, que acabó siendo la historia de su vida, me di cuenta de en qué medida él se movía siempre en la dirección que lo llevaba lentamente hacia una muerte más trágica y más dolorosa y además más solitaria, ¿no? La búsqueda de un hogar lo llevó creo que a lo contrario, lo llevó paradójicamente a una muerte terriblemente solitaria. Y yo creo que en ese sentido es la muerte trágica, porque dice Shakespeare, no una sola muerte le debo a Dios, todos debemos morir, pero ¿cómo mueres? Esa es una pregunta. Claro, mira que me parece muy interesante porque es un ser, como tú no lo pintas, que siempre persigue la belleza. Empieza con una estampa bellísima. Es que cuando a mí me dicen, no sé si al resto de la gente es un pianista, uno automáticamente se imagina que vive acompañado pues por una de las más bellas compañías, que es la música. Automáticamente uno lo matricula en la belleza, en lo bello. Y efectivamente tú en tu novela también citas a Thomas Mann en Muerte en Venecia, aquel adolescente, aquel hombre que ama la belleza, pero perece porque persigue la belleza. Y esta también es la historia de alguien que muere trágicamente porque persigue la belleza. ¿Tú qué opinas? Es justamente la búsqueda. Quizás, en cierto sentido, si puedo hablar de lo más trágico, es en qué medida quizás el arte logra deshumanizar. Porque esta búsqueda, en cierto sentido, desenfrenada de lo bello, lo lleva a escindir la belleza de lo humano. Y al escindir lo bello de lo humano, la belleza es un objeto vacío y además peligroso, ¿no? Omnipotente. Entonces creo que a él le resulta fatal la búsqueda de la belleza, le resulta fatal, y además porque la búsqueda de la belleza es infinita, ¿no? Decía Platón, la belleza es difícil, ¿no? Cuando le preguntan al final de uno de sus famosos diálogos, ¿qué es la belleza? Y dice, la belleza es difícil. Y creo que a todos nos resulta difícil la belleza, ¿no? Por supuesto también hay que entender qué es la belleza, ¿no? Pero para Alfred seguramente la belleza es un tipo de arte, es una forma de narrarse, es una forma de pensarse. Y yo creo que en esta medida para mí me resultó difícil encontrar una estructura formal que, que permitiera como narrar estos dos aspectos. Por una parte, contar esta gran historia, digamos, quiero decir gran, no porque la haya escrito yo, sino gran historia en el sentido de entenderla como una historia que no es solo la de él, sino que es la historia del artista, en cierto sentido, y también de qué manera el artista colisiona, como les decía, con diferentes actores, identidades, lugares, regímenes políticos, etc. Y por otro lado, hablar el plano de lo íntimo, de lo personal, del contacto personal de quien escribe con la historia, de mi búsqueda de la historia, porque me parecía que estas dos dimensiones eran interesantes. Entonces, por una parte, darle al lector de primera mano esa búsqueda, darle no solamente una versión de la historia, sino darle muchas versiones de la historia, pero por otra parte, ser capaz de contar
esos sucesos históricos del siglo XX, la forma en la que precisamente se entremezclan los personajes, las situaciones. Y bueno, esto creo que fue una de las mayores dificultades para escribir esta novela. Vamos a dejar a Asger ahí, después vamos a hablar un poco más de él. Ahora vamos a un espacio publicitario de nuestra querida fundación. Muchas gracias, Mónica, Marielita, qué maravilla. Esto está interesantísimo y como tú dices, lo pone a uno a pensar mucho sobre nuestro camino, el camino que llevamos todos hacia ese fin común, el fin que todos llegaremos. Bueno, para poder hacer todas estas transmisiones, para poder trabajar en toda esta divulgación de la historia, la fundación tiene que contar con recursos y desafortunadamente pues nos toca llegar a pedirlos. Entonces hoy me delegaron esa función en la junta directiva con muchísimo gusto. Esperamos que ustedes nos ayuden con un bono solidario de 150.000 pesos o menos, no importa. Nosotros cualquier suma es importante para que poco a poco vayamos sumando en esto. Por favor, cuenta corriente de la vivienda número 47 32 69 99 40 33. La leí bien despacio para que tengan tiempo de anotarla, ¿sí? Y con el NIT, consignado el número de NIT 9010 515 703. Por favor, eso es solamente para darle sostenibilidad a todo este tema que tenemos. 150.000 pesitos, eso no es mucho y sí ayuda a cantidades para nuestra fundación. La fundación, como ustedes saben, editó un libro, es un libro fantástico, no porque lo haya editado la fundación, es un libro que cuenta 22 o tiene 22 historias de los ejes temáticos. Vale 58.000 pesos más el envío si es en Bogotá o en el resto del país, 8.000, 14.500 pesos. También al mismo número de la cuenta de la vivienda 47 32 69 99 40 33 de la Fundación Festival Internacional de Historia. Ese es un libro excelente que pueden verlo con ejes temáticos del Bicentenario, de culturas ancestrales, de Nariño, de voces, experiencias de la historia, perdón, que me tapó aquí mi mismo recuadro, historia de las religiones, historia urbana, historia contra historia, revoluciones del siglo XX, ejes temáticos arte y moda, eje temático de ciencia y tecnología. Como ustedes ven, son temas terriblemente interesantes. 58.000 pesos más el envío, 8.000 o 14.000 pesos. Pero para poder hacer esto, pues, ¿qué hicimos? Dijimos, hagamos una promoción en la cual el bono más el libro por 200.000 pesos, es decir, que tiene un descuento solamente. El libro con envío en 50.000 pesos más el bono de 150.000 para un total de 200.000 pesos. Hacemos un descuento, pero básicamente para poder contar con la colaboración de ustedes en esto. Entonces, esta es nuestra promoción que tenemos de bono más el libro, 200.000 pesos. Les agradecemos lo mismo. Ayúdenos a divulgar este curso especializado en turismo histórico, en guianza histórica, guía histórica. 1.600.000 pesos vale el curso, es un curso muy sencillo, pero es un curso que buscamos que a la gente, educar a la gente para que nuestros guías turísticos tengan la capacidad de ser, de contar historias, no de ser historiadores, ni más faltaba, de contar historias, de contar unas historias alrededor de lo que pasa en cada uno de nuestros rincones, en cada uno de nuestros pueblos. Nosotros tenemos miles de sitios en Colombia que realmente son temas turísticos para ir a conocer, y un guía histórico es un guía que puede dar una capacidad. Generamos trabajo, generamos educación, generamos riqueza para esos sitios, porque el turismo, ustedes saben que es la primera industria de muchos países del mundo, y aquí podemos hacerlo igual, sí podemos hacer ese tema. También en nuestra cuenta corriente, la misma, y estamos empezando, hoy tuvimos el arranque del curso, va matriculado más de 31 personas, y esperamos que con este curso que hacemos en alianza con la Corporación Tecnológica de Bogotá,
tengamos el tema muy bien. El tema, además de la parte histórica, les estamos enseñando marketing, les estamos enseñando cómo hacer un proceso de emprendimiento. Le estamos dando con profesores especializados, un acompañamiento en esos emprendimientos a las personas para que ese tema lo tengan desarrollado. Le estamos enseñando cómo ser buenos manejadores del tema turístico. Es decir, que el curso sirve para que la persona salga con un diploma en el cual se está hablando de guía turístico y con especialización en historia. Y eso creemos que es lo que hace la diferencia para que los guías turísticos nuestros que tengamos en todas las poblaciones de Colombia sean unas personas calificadas y que empiecen cada vez a traer mayor turismo para todas esas poblaciones de Colombia. Entonces esperamos, por favor, que nos ayuden con este tema dentro de la gente que conocen, dentro de la gente que puedan promocionar, dentro de la gente que puedan tener al respecto sobre esto. Y nuestro próximo Mañanita es con historia, próximo sábado a las 11 de la mañana. Egipto, Luis Felipe Chávez, con su acostumbrada locuacidad, nos presentará Egipto para niños. Hay aquí una cosa muy interesante, y es que muchas de las personas que que ha participado han sido adultos y han encontrado además un tema muy interesante porque Luis Felipe cuenta cosas para niños, pero cuenta cosas para grandes, cuenta historias muy interesantes. Egipto. Y por la tarde, entrando con la historia, creo que uno de los grandes protagonistas de la Colombia del siglo XIX, el general Tomás Cipriano de Mosquera, desde que fue a los 12 años y conoció a Simón Bolívar, en un viaje de Simón Bolívar a Popayán a principios del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, después de haber sido presidente de Colombia 5 veces, con toda la cantidad de temas que ha tenido, cambios de partido político y creaciones por un lado, por el otro, negociante, tenía una capacidad empresarial gigantesca, pero además de eso político, además de eso controvertido. Creo que el que no conozca la historia de Tomás Cipriano de Mosquera no conoce la historia de Colombia. Tomás Cipriano de Mosquera es un gran referente y vamos a tener a Omar Henry Velasco hablándonos de Tomás Cipriano de Mosquera con la moderación de Rodrigo Llano el próximo sábado 15 de mayo a las 4 de la tarde. Los esperamos también, por favor, para este tema. Ahí seguimos trabajando en beneficio de la comunidad, en beneficio del país, en beneficio social, en beneficio de que las cosas salgan adelante. Sin más, no les quito más tiempo, dejamos a Mónica con Marielita que sigan en esta interesante conversación. Muchas gracias. Bueno, pues invito a muchas personas, a todas las que están aquí, a que nos puedan hacer preguntas para que Mónica las responda. Mientras tanto, vamos a seguirle preguntando a Mónica, charlando con ella un poquito, pues, ¿quién es este señor? Si era gordo, flaco, bello, pues ya sabemos que perseguía la belleza. ¿A qué años llegó a Popayán? ¿Cómo los recibieron en Popayán? Popayán es una sociedad que recibe al extranjero bien. En general en América recibimos al extranjero bien. Lo que sí sabemos y podemos intuir es que dejó una huella muy profunda. Y dejó una huella tan profunda que tú lo estás retratando en una novela inmortal que ya muchos nos están preguntando dónde se vende. Se vende en las principales librerías de Colombia y Mónica tendrá muchísimo gusto en el autógrafo que piden. Por supuesto que ya estamos rifando un libro que ella nos ha obsequiado entre los primeros que se inscribieron en este programa. Pero entonces, Popayán es tal vez una de las estaciones más importantes de Alfred, querida Mónica. Mónica, tienes el micrófono cerrado. Así es, así es. Acabo de encenderlo. Te decía que efectivamente el lugar en el que se muere es muy importante y en su caso no fue un lugar transitorio, fue un lugar en el que vivió 15 años, un poco
estuve esperando su muerte un poco como un personaje, un protagonista de una novela de un escritor italiano que me gusta mucho, que es Dino Buzzati, que se llama El desierto de los tártaros, que es un personaje que justamente espera la vida y al final acaba descubriendo que lo que estaba esperando era la muerte. En esta medida, él vive 15 años en Popayán y era un hombre que tenía una presencia física que se imponía donde él llegaba. Como lo describo en las primeras páginas del libro, quisiera leerles un pequeño fragmento de la novela. Me gustaría leerles un fragmento del prólogo y un fragmento del primer capítulo, porque creo que es una buena manera de que ustedes se pongan en contacto con, digamos, con la materia narrativa de la novela. Este es el prólogo. Alguien tocó mi espalda saludándome con familiaridad. ¿Te acordás de Alfred, ese alemán que enseñaba piano? Claro que lo recordaba. Ese era uno de esos rostros difíciles de olvidar. En cambio, no acababa de recordar al hombre que me hablaba y que parecía más envejecido que viejo. Él, por el contrario, se dirigía a mí con una gran confianza, como si nunca hubiéramos dejado de vernos, como si nos encontráramos cada tarde para tomar un café. Yo solo atiné a asentir con la cabeza. ¿Sabes que lo mataron? De mierda. Tuvo una muerte lenta y sufrida. Yo de él me hubiera suicidado antes. Lo mataron de muchas formas. Me encontraba, después de años de ausencia, de visita en mi pueblo, un lugar antiguo y remoto en medio de las montañas del sur de Colombia. Estaba de pie, en un andén lleno de gente y en un sector lleno de tiendas y ruido. Mi voz me sorprendió cuando salió de mi garganta. Era más aguda y menos amarga de lo habitual. Se parecía a la voz del adolescente que alguna vez fui. ¿Y ya se sabe quién lo mató? Muchos, fueron muchos, cada uno responsable de una muerte. Todavía no los han cogido a todos. Empezaron a matarlo de una forma, siguieron con otra y después con otra más. Ahí tenés la noticia. A ver si te dan ganas de escribir algo. Encontrarle un orden a ese caos. ¿Eso no es lo que te gusta? De alguna manera lo que me dijo no me sorprendió. Creo que siempre supe que nada de lo que Alfred Faust hiciera o le sucediera sería corriente. Su muerte no podía ser sosegada y común, como no lo había sido su vida. Lo había conocido cuando tenía 9 años y nunca, ninguno de los espantos que poblaron mi niñez me había asustado tanto como ese hombre que tenía ojos celestes surcados de venas rotas. Era imposible pensar en alguien más parecido a un ogro devorador de niños. Probablemente mi temor se debía también a que le tenía miedo por anticipado. Era el maestro más respetado del conservatorio e iba a ser mi profesor de piano. Aún no he olvidado cómo me hizo llorar cuando corrigió bruscamente mis manos torcidas y la forma en la que me dijo que las niñas como yo estábamos mejor en la cocina haciendo sopa o galletitas, aunque también me dijo que tenía muy buenos deditos. En ese momento no entendí, pero ahora sé que quiso decir que tenía una cierta agilidad. Fue mi maestro por varios años y de cada martes en el que yo asistía a su clase en un salón del conservatorio atiborrado de fotografías, muebles y objetos. Recuerdo sobre todo el olor a papel viejo, a algo frágil y a punto de descomponerse, de desaparecer para siempre. Después entendí que esa era la patria de Alfred, un mundo desueto que se quedó perdido en algún lugar de la historia y que olía a vals y a cortinas de terciopelo. Un pretencioso imperio que creyó en la lucha de la civilización contra la barbarie. Creo que por ello nunca pudo ver que la barbarie lo acechaba desde dentro y que no había civilización capaz de exterminar el inquietante espectáculo de los apetitos de su espíritu y de su carne. El hombre que yo no acababa de recordar, con las manos en los bolsillos de un abrigo pasado de moda, prosiguió una conversación que languideció enseguida. Nos quedamos en silencio y permanecimos un momento más de pie en la acera. Después nos despedimos. Bueno, ese es el prólogo del libro. Buenísimo. Hay una abogada muy querida, amiga nuestra, Teresita Cardona, que está preguntando inquieta. Tú sabes, los abogados tienen mente inquieta, aunque tú ya te olvidaste
que eres abogada, pero Teresita, que sí ejerce, nos está preguntando, pero bueno, ¿quién lo mató? ¿Investigaron las autoridades? ¿Fue naturales? ¿Fue su propia tristeza la que lo mató? Tantas muertes. ¿Cuál fue la que de verdad le quitó el último suspiro? Digamos que las autoridades investigaron, de hecho hay una escena inquietante en la novela, y bueno, que además tiene que ver con la realidad. Recuerden que es una novela de autoficción, así que hay una mezcla quizás peligrosa de ficción y realidad, y por eso yo anticipo que los personajes de la historia son en parte reales e en parte propios de mi invención, ¿no? Sí se investigó, de hecho, a su sepelio, que le había imaginado que todos sus alumnos iban a tocar todas las sonatas de Beethoven y que iba a ser velado durante varios días, y en realidad lo que sucedió fue que llegó la fiscalía y delante de todos los presentes en el velorio lo sacan y se lo llevan del ataúd y hacen toda una investigación. Pero en realidad no es conclusiva, porque el objetivo un poco de la novela es indagar más desde el punto de vista vital que desde el punto de vista, digamos, causal y, digamos, en ese sentido legal, cuál es la causa y el efecto de la muerte, sino de qué manera lentamente se reconstruye, se constituye esta muerte. Creo que en realidad no hay, si quiere mi conclusión personal, no hay un criminal. Es simplemente que él se desliza suavemente hacia circunstancias equívocas que de mano en mano lo conducen a morir como murió. Yo quisiera también leerles otro pequeño fragmento. Sé que ya estamos un poco cortos de tiempo. No, tenemos tiempo y hay otras preguntas. Muy bien, como tú quieras, Mariela, si te parece, puedo leer otro fragmento. Léelo y después vamos con otras preguntas. Sí, señora. Voy a leerles un fragmento quisiera leerles un fragmento de una entrevista, porque me parece que podría ser interesante para entenderlo. Permítame que justo ahora se me pierde el espacio. Esta es una entrevista que hice a su cuidadora y dice así: él era un malo bueno. Al pronunciar estas palabras, Yoli Canchala levanta el índice de la mano y mantiene el pulgar tenso y perpendicular como si fuera un Cristo Pantocrátor a punto de bendecir al mundo. Era un malo bueno, él mismo lo decía. Yo soy un hijo de puta, pero también soy puro amor. Alfred Faust afirmaba que ella, Yoli Canchala, su empleada doméstica por casi 20 años, había tratado de matarlo, inyectándole aire. Decía que se había despertado cuando estaba a punto de hundirle en el muslo una jeringuilla vacía. Esa misma noche la había echado a la calle. ¿Sabe? Lo extraño mucho a don Alfred. Yoli tiene los ojos húmedos. Está sentada frente a mí en un sillón de respaldar muy alto y cruza las piernas enfundadas en un pantalón estrecho. Pienso que el sentarse en la poltrona que fue de Alfred la hace sentir como una emperatriz en su reino. Quienes lo conocían afirman que él la trataba como una esclava. Le gustaba que le leyera en voz alta toda la noche, sin parar. Desde que se enfermó, empezó a no dormir. Le tenía que leer siempre el mismo libro, Muerte en Venecia. Le leía desde la medianoche hasta el amanecer, cuando él lograba adormecerse por algunas horas. Yoli, en cambio, no podía descansar, porque debía empezar su trabajo de cada día. Llegó a sentirse tan cansada que se equivocaba y le servía vasos llenos de aceite de oliva en lugar de leche. Entonces fácilmente él la insultaba: india chupapija, negra malcogida. Don Alfred decía que Jenny y yo éramos lo único que tenía en el mundo. ¿Viene congelada? Por eso quería dejarnos todas sus cosas. No sé si se está oyendo o si no. Fue una interrupción, pero sigue, por favor. Yoli se acomoda una pañoleta sobre el escote y voltea su cabeza hacia la luz de las vidrieras. Después de la muerte de Alfred, un juez le había asignado la posesión de la casa porque ella afirmaba tener derechos.
Había convivido con él muchos años, era su compañera, su esposa. De repente, las dos manos de Jolie se apoyan con fuerza en los costados del sofá, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar movedizo. Fueron el pastor de la iglesia y sus adeptos los que lo mataron. Desde que invadieron la casa, él se volvió loco. Si se lo mandaba el pastor Santiago, don Alfred aceptaba lo que fuera. Le hacían cosas terribles. Lo ponían desnudo en medio de un círculo entre cantos, lo bañaban con aguas. El cuerpo de Alfred se había deshecho en fiebres y supuraciones. Según Jolie, en ese estado de sufrimiento, él había anulado el testamento por el cual les dejaba todo a ella y a su hija. Había hecho uno nuevo, en el que nombraba heredera universal a la iglesia octogonal de sana doctrina. Jolie le había contado todo a Jacinto Bray, un amigo de Alfred, pero Alfred ya no escuchaba a nadie. Se pone a llorar, Jolie, sin tratar de disimularlo. La noche en que nos sacaron de la casa fue la última vez que vi a don Alfred vivo. No me dejaron acercarme nunca más. Sé que él me llamaba cuando se estaba muriendo, pero solamente pude verlo después, pero ya no era nada. En el ataúd quedaba solamente una nariz y un montón de huesos amarillentos. Bueno, este es uno de los capítulos. Bueno, un triste destino, pero mira, Guillermo Borrero nos solicita que pues, si puedes comentar la escena del parque. Bueno, esta escena del parque me da un poco realmente me dio un poco de dificultad de escribirla, porque resulta que, entre otras cosas, Alfred buscaba prostitutos en el parque central de Popayán, donde sucede la prostitución, o bueno, donde en algunos casos sucedía el fenómeno de la prostitución. Y entonces él recogía a jovencitos de este lugar. Y pues, a propósito de esto, creo que lo más elocuente que puedo decir es leer un fragmento de este reportaje al parque. El parque. El lugar donde Alfred conoció a Osvaldo Cerezo, su último novio y quien de un modo u otro lo empujó a la muerte, es el Parque Valencia, un diamante irregular de cemento y árboles en el centro del pueblo. Conozco este parque desde que tengo memoria. Cuando era niña, mi abuela solía llevarme los domingos con un vestido amarillo de volantes y encajes y me ponía delante de la lente de una cámara antigua, vieja y decrépita, tanto como el fotógrafo que vendía las fotografías instantáneas que solíamos llamar foto agüita. Aún conservo alguna, descolorida y tétrica. Siempre he pensado que en ese tipo de fotografías uno se parece a alguien que acaba de morir. Después, cuando estudiaba en la universidad, veníamos con mis compañeros de clase a tomar una cerveza, recostados bajo los guayacanes, tan floridos que parecía que estaban a punto de dar una cosecha de algún tipo de fruta agridulce. Pero todo acababa en una lluvia de pétalos que dejaban el prado cubierto de una capa de nieve violeta. Esto era para mí el parque central de mi pueblo, hasta la noche en que fui allí, pasadas las 12 a.m., para conocer el mundo que me había descrito Claudio Fonseca. Parecía otro lugar, sin palomas sobre las estatuas ni vendedores de helados. Fue una noche de mediados del mes de julio y el aire era tibio. Como nadie me conocía, veía recelo en los rostros que encontraba a mi paso. Tal vez creían que yo era algún tipo raro de competencia en el negocio de vender sexo, una mujer no tan joven, de gafas y con una desabrida chaqueta deportiva. La botánica del lugar, que, visto desde lo alto, aparece como un diamante de verdor desvaído, aprisionado entre muros de piedra, es perfecta para satisfacer cualquier gusto. Mujeres, adolescentes, travestis masculinos y femeninos, y también los demás géneros intermedios. Las avenidas adoquinadas sirven de frontera a los jardines donde hace varios siglos se plantaron diferentes especies, cada una en la vecindad más adecuada, de modo que las araucarias, las palmas y los guayacanes no estuvieran demasiado cerca los unos de los otros, mientras que los pinos y los eucaliptos se sembraron en la más estrecha amistad. Con ese mismo rigor taxonómico, la flora humana nocturna del parque se clasifica y se divide en confines insalvables, límites que nadie cruza, porque todo está permitido en el parque, excepto superar la frontera que divide las apetencias sexuales. La punta más aguda del diamante que se orienta hacia el sur y coincide con la fachada de la catedral, en este triángulo se reúnen las prostitutas mujeres heterosexuales. Si se las observa al pasar, solo se adivinan sus cuerpos con contornos derretidos, mal embutidos en ropa chillona,
cobran menos que todos los demás y no tienen dinero para pagar ninguno de los aditamentos que hoy la profesión exige, como unos senos de silicona o nalgas postizas grandes como balones de baloncesto. Son la mano de obra barata. La punta opuesta del parque, la que da sobre la gobernación, corresponde a los travestis masculinos. Ellos son las vedettes del parque, son hermosos, limpios y visten sus cuerpos atléticos del modo más adecuado. En ellos brilla la feminidad y la moda, tanto como escasea en el costado sur. No es de extrañar que sean los más requeridos y los que más tienen clientes fijos. También son quienes suscitan más desastres románticos, porque fácilmente entrelazan historias sentimentales con sus clientes. En este sentido son los menos profesionales. El extremo, Bueno, perdón. ¿qué tienes tantas preguntas, querida Mónica, que prefiero hacértelas? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, mira, Carlos, un ilustre historiador que conocemos, nos pregunta, dice, la obra de El arte del mal morir está más cerca de la novela reportaje o de la novela histórica. La novela reportaje, entendida como un abordaje de una situación real desde una novela histórica, entendida como la Segunda Guerra Mundial o el conflicto armado colombiano. ¿De cuál de los dos géneros está más cerca de esta novela? Pues yo creo que es justamente de las dos, porque estos capítulos, estos fragmentos que les acabo de leer pertenecerían a aquello que hace que la novela sea una novela documental. Pero está la otra línea narrativa, de la cual quiero leer solamente un párrafo o dos párrafos, en la que efectivamente hay novela histórica, porque es una reinterpretación de la historia a través de la mirada de Manfred y que está escrita en tercera persona. Entonces, por ejemplo, la llegada de Alfred a Berlín. Alfred llegó a Berlín Oriental a principios de agosto de 1961, el mismo mes en el que 40.000 soldados de la República Democrática Alemana empezaban a poner los primeros bloques de concreto frente a la puerta de Brandenburgo. Pero no sería el lento alzarse del muro, ni la creciente angustia que descendía sobre la ciudad aquello que más fuerte golpearía su imaginación, sino el sabor repulsivo del cóctel de cerezas con el que su prima Elga, le dio la bienvenida a la tarde de su llegada a la casa en la que había nacido su madre, en el número 4 de Nickrudestrasse. La casa, que había quedado en la parte soviética de la ciudad, permaneció milagrosamente de pie después de los bombardeos de los aliados, y Elga, quien después de la muerte de Sprinze se había instalado allí, no dejaba de sentir gratitud por Stalin y por Eisenhower. Experimentaba hacia ambos un vivo sentimiento de agradecimiento que se expandía en dos direcciones complementarias. Por una parte, les daba las gracias por conservar intacta su casa, y por otra, los adoraba por destruir completamente las de sus vecinos, de modo que ella había podido ampliar su casa y tener un verdadero jardín donde crecían 2 árboles de cerezas y un seto. Con esto quiero decir que, por una parte, hay una serie de capítulos que se desarrollan como novela periodística, digamos como un gran reportaje, gran en el sentido de extensión, y por otra parte, una novela histórica que en tercera persona narra diferentes hechos y personajes del siglo XX. Hola, Mónica. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos dice Javier Hernández, un gran historiador y periodista tunjano. Nos pregunta, ¿cómo ha vivido la autora esta historia? Y si ha tenido que ver con su vida. ¿Y de qué manera ha impactado tu vida esta novela? Creo que fue una novela que en cierto sentido fue un viaje interior, porque me permitió también recuperar mi propia historia, mi propia memoria. Creo que recorrer las ciudades que él recorrió, los personajes que él conoció, bueno, algunos de los personajes que él conoció, ponerme al menos en contacto imaginario con los hechos históricos que él vivió tan de cerca, me hicieron, como todo, yo creo que como a todo escritor,
involucrarme íntimamente con esta sensibilidad, con esta visión del mundo, con este esteticismo a ultranza, y también con lo que significa vivir un esteticismo a ultranza, ¿no? Entonces creo que me ha tocado muy íntimamente y en ese sentido, bueno, escribir es siempre una forma de narrarnos, ¿no? No solamente lo estoy narrando a él, creo que de alguna manera también me narro, también me escribo. Es siempre abrirse íntimamente, escribir es un acto de riesgoso en ese sentido. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de nuestro admirado amigo Carlos Alberto Cadena. Y dice, ¿cómo fue la relación con su padre, con su familia? El personaje tiene rasgos kafkianos. ¿Será que como Kafka tuvo una relación desastrosa con su padre? ¿O de dónde le viene esta negra personalidad al pianista? Creo que en realidad, bueno, si yo hablaría sí tiene rasgos kafkianos, por supuesto, además porque también Kafka era de cultura alemana. Y creo que ahí en ellos, efectivamente, hay una admiración por, ahora que lo pienso, no lo había reflexionado desde ese punto de vista, con Manfred era un admirador de Schopenhauer y en general del pesimismo alemán. La relación con su padre era muy buena, la relación con su madre era negativa, ¿no? En ese sentido, diríamos que muy freudianamente podríamos decir que el drama fundamental fue ese, ¿no? Yo creo que contender, digamos, con esa cercanía con su padre y al mismo tiempo quizás esa dependencia profunda emocional con su madre, unido a una visión, diríamos, por encima del bien y del mal. Yo creo que si yo podría decir de Manfred, de Alfred, ese personaje sería alguien que está por encima del bien y del mal, alguien que quiere verse a sí mismo viviendo una vida que va más allá de los límites que normalmente nos concedemos para vivir la vida. Bueno, aquí hay una pregunta de Malagana Guay. ¿Es tangible hoy en día el personaje en Mariela, mira que se cortó la última parte de la pregunta y no pude entenderla. Sí. ¿Es tangible hoy en día este personaje en Popayán? Pues creo que en un cierto medio social sí lo es. Por supuesto que es un personaje sobre todo conocido para un cierto ambiente artístico y cultural, pero creo que hace poco tiempo hay incluso toda una recopilación de sus ejecuciones en piano, ¿no? Era un gran pianista. Pero quiero aclarar que esta es una novela autoficcional, es decir, que está a caballo entre la realidad y la ficción. Claro, entre la realidad y la ficción, tú que eres una gran filóloga, pones malas palabras en boca de Alfred. ¿Cómo es eso? Si tú amas las bellas palabras. Por supuesto, pero es que creo que las más bellas palabras son las ajenas, ¿no? Enfrentarse a lo que uno mismo dice siempre es más difícil y a lo que uno mismo piensa. Nos está pidiendo la lectura de un trozo. Natalia Ramírez nos pide que leas algún trozo que un poco relate algo de alguna angustia de él o cómo es él. Eso me gusta mucho. Voy a hablar un poco entonces voy a relatar. Me parece que quizás el fragmento que podría relatarlo un poco mejor es cuando él regresa a Montevideo, hablando además de los retornos, de aquello que significa regresar. Cuando en 1973 Alfred regresó a Montevideo, le precedía una falsa fama de concertista internacional difundida por su madre. Su mérito consistió en responder adecuadamente a las mentiras de el que era su madre, transformándose de la noche a la mañana en el experto pedagogo que no era y en el concertista excelso que siempre había querido ser. Constatando una vez más cuáles eran los alcances del poder que sobre él ejercía su madre, logró convertirse en el más importante fenómeno local. Por esta razón, y sin que lo esperara en absoluto, se encontró de inmediato convertido en el maestro de un círculo de discípulos y poco tiempo después fue invitado a asumir
la titularidad de la cátedra de piano del Conservatorio de Montevideo. Muy pronto tuvo un séquito de admiradores, tanto entre los estudiantes como entre señoras y señores de la alta sociedad, que amaban más su estilo de gran artista despótico que su música para piano. La sociedad de Montevideo se peleaba por disponer de su presencia en cada fiesta o recepción y algunos otros se peleaban por meterse en su cama. Alfred, quien acababa de descubrir que su verdadera vocación no era el piano ni la música, sino los aplausos y la adulación, aceptaba cada invitación y se acostaba con quien se lo pidiera. Llegó incluso a no ruborizarse demasiado cuando el diario El Popular, en su suplemento cultural mensual, lo designó como el sucesor de Horowitz. Sin duda, eso fue el mejor de su regreso a Uruguay y su Ya, ¿cómo están? Un arreglo como de 40 rosas, 120.000 pesos. No me parece nada. Hola, hola, estoy escuchando, no sé cómo hay interferencia tal vez. Le pedimos el favor a Esperanza Quevedo que apague el micrófono. Gracias, Esperancita. Creo que este es un fragmento que habla un poco de su sensibilidad y quisiera un poco leer también un fragmento que habla de su nostalgia, porque creo que la nostalgia es algo que tiene el exiliado y qué significa regresar, ¿no? Entendió con amargura que lo que había echado de menos de su país no estaba en el mundo exterior, sino dentro de él, en su propia profundidad. Se había extrañado a sí mismo. Se dio cuenta de que aquello que tanto había añorado en Europa era la parte de su propio yo que no se había ido nunca del Uruguay, que se había rehusado subir al Donizetti, el transatlántico donde él viajó, eso es una anotación mía, al margen, y se había quedado durante todos aquellos años en Montevideo, asoleándose en la playa del Buzo y comiendo bifes anchos, mientras el resto de él sufría en Berlín o en París. Lo único que no lo decepcionó fueron los olores, eran la sola particularidad que lo hizo sentirse de vuelta, el olor crudo y fangoso del viento, el del mercado, saturado de vísceras de corvina negra. Su nariz los percibió, los aprehendió y empezó a moverse en ellos con la seguridad de quien recorre un habitáculo conocido. En el interior de los olores de Montevideo se sintió mucho más cómodo que en el interior del abrazo de sus mejores amigos. Esa es parte de... Muy bello, Mónica. Y finalmente tenemos un amigo que siempre nos acompaña, que en ocasiones muy importantes nos ha patrocinado. Al haber un gran empresario que hace uno de los mejores ascensores que se venden en Colombia. Él nos dice finalmente, nos da un consejo, que compren el libro, Mónica, que compren el libro. Déjanos ver la portada y dinos quién los vende, porque creo que todos están ansiosos de conocer muchísimo más a Alfred. Por favor, cuéntanos dónde lo venden y la portada. Y después le damos y le entregamos la palabra a nuestro presidente Carlos Moreno, que seguro te hará otra pregunta. Pues miren, esta es la portada del Arte de Mal Morir, es una edición muy bonita, tiene imágenes, fotografías, lo edita Calixta Editores y lo encuentran en su versión física, en Panamericana y en la Librería Nacional, y si quieren también, quien gusta leer en formato electrónico, lo encuentran en Busca Libre, lo encuentran en Amazon, lo encuentran en Script, lo encuentran en ebook, digamos está bastante bien distribuido. Y bueno, a quienes estén interesados espero que disfruten la lectura. Y gracias por su interés, además. Gracias. Le damos la palabra, agradeciéndote mucho, Mónica. Vamos a ver cómo hacemos el sorteo del libro que has obsequiado. Le damos la palabra a nuestro presidente, Carlos Moreno. Muchas gracias, Mónica. Aquí interesadísimo. Qué buena novela. Nos toca salir a comprar el libro. Yo pensaría de una vez, Carlos Mateo, que si está por ahí, entre las que nos diga ya un número, Mónica, de 1 a 5, y entre los 5 primeros inscritos de una vez adjudiquemos el libro. Que me parece que esa es la forma directa, clara de hacerla, y lo hacemos. Carlos, ¿podemos hacer eso? Doctor, no, es que son más o menos 140 inscritos que tenemos, entonces... Ah, pero era entre los 5 primeros inscritos. No, es entre los 140, no nos sacas quedar mal. Ah, ¿es entre los 140? Sí. Bueno, pues un número de 1 a 140, Mónica.
Eso me pone en más dificultad porque ya tenía un número que es muy sencillo, pero entonces hagamos un número cabalístico, el 33. 33, listo. Entonces, Pegado. Carlos Cadena, por favor, revise el número 33 y listo, y aquí miramos en todo este tema. Me parece fantástico. Bueno, Mónica, no, muchísimas gracias. Marielita, muchas gracias. Muy interesante. Aquí Carlos Cadena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No. Pero es Carlos Mateo, se equivocó. Carlos Mateus. ¿Qué dije? Y agradezco muchísimo y de verdad que muy interesante. Creo que tenemos un libro que va a ser éxito en ventas. Deseamos muchísimos éxitos y nos parece fantástico haberte tenido hoy acá con nosotros. Buenísimo. Y por favor, para todos, los esperamos dentro de 8 días con Mosquera. Ya saben ustedes, el hombre de las dificultades, era Mascachochas, todos los datos, era más payanés, como tú, Mónica. Entonces vamos a tener ahí una historia muy, muy interesante. También, Carlos, ¿También que hemos acompañado. Tenemos un gran público de pianistas, entre ellos Inés Elvira y Horacio Perdomo. Los pianistas se han sentido muy atraídos por esta historia. Agradecemos su compañía, su gran compañía. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Entonces, Carlos Mateo, si ya tenemos al ganador. Ya un momento, pero es que está acá en el... No lo teníamos preparado para hoy, pero entonces ya un momentico, ya estoy descargando acá la información. Y mientras tanto, recuerden, Egipto, el sábado por la mañana, sus nietos, sus amigos, sus hijos, historiadores futuros serán, y además gustosos por la historia, que eso es lo que somos nosotros en esta fundación. Hay unos historiadores, pero la mayoría tenemos un gusto muy alto por la historia. Alrededor de la historia se tejen unas conversaciones terriblemente interesantes, conversaciones que va uno desarrollando a través de muchísimo tiempo, y creo que eso es un tema que es fantástico. Entonces, de verdad los invitamos, y por favor, Carlos Mateus. Listo. Entonces... me dice que la persona la señora Patricia Díaz, el correo de ella es patymdiaz@hotmail.es. Entonces estaré contactándome con ella vía correo y para hacerle el envío y la entrega del libro. Doña Patricia, la felicitamos y ya estaremos mandándole, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy, muy, muy amable. Mónica, de nuevo, mil gracias. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde a todos, también a todos los asistentes. Gracias por su presencia y su amabilidad. Gracias, hasta luego. Gracias, Mónica. Muy interesante. Te seguiremos. Gracias, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Gracias, Beatriz, a todos ustedes.